¿Qué es el genotipo? Formamos líderes creadores. Deben de confiar primero en los papás. Ya que es el lugar a nivel mundial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mavir Talks. Mi nombre es Javier Mariñez, soy el Community Manager de Mavir School. Y hoy tengo el gusto de ser el conductor de este episodio. Hoy vamos a hablar de una de las decisiones más importantes y a veces una de las más mal tomadas en la vida de los jóvenes, que es la elección de carrera. ¿Cuántos adultos no conocemos que están trabajando en algo completamente distinto a lo que estudiaron, de que se arrepienten de lo que estudiaron, aunque sea de broma un poco, o que están pagando un título que nunca han usado? O sea, que pagan el título, pero ya no se usa nunca. Esto no le tiene que pasar a tu hijo ni a tu familia. Si estás bien orientado, esto es algo que se puede evitar. Y por eso el tema que tenemos el día de hoy es el siguiente. Pasión o dinero. ¿Cómo ayudar a tu hijo a elegir carreras sin equivocarse? Para hablar de este tema en profundidad nos acompaña alguien que se dedica exactamente a esto, que está muy enfocada a esto, que ayuda a los jóvenes y a familias a tomar decisiones de la manera correcta. Ella es Viviana Barraza, orientadora vocacional, que nos acompaña desde Chile. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas noches. Hola, muy bien, con muchas ganas acá de poder aportar, de que podamos conversar, ¿cierto? Con respecto a este tema que es tan importante. Muchas gracias, Viviana. Coméntanos un poco, antes de arrancar, nos gustaría escuchar un poco sobre ti, sobre tu experiencia en la orientación vocacional. Y de hecho, tenemos esta pregunta que nos hicieron desde Instagram. Nos comentan primero, qué gran invitada la que tenemos el día de hoy. Tienen una pregunta para ti. ¿Quién influyó en la elección de tu carrera? Por favor, coméntanos un poco, Viviana. Ya. Bueno, comentar que yo soy profesora de inglés inicialmente, ¿ya? Esa es mi profesión, pero a lo largo fui haciendo la carrera y en esa carrera me convertí en orientadora vocacional. ¿Y quién me inspiró? Fue mi profesora en cuarto básico. Y ahí tenía alrededor de unos 10 años, 9, 10 años. Había una profesora que era muy buena, me gustaba su forma de ser. Veía que su vida era muy alegre, eso era lo que ella proyectaba. Entonces dije, yo quiero ser como ella. Yo quiero tener esa vida. Entonces desde ahí dije, voy a estudiar pedagogía en inglés y así fue. Esa es mi profesión, pero mi carrera es de orientadora vocacional. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿te parece? Si empezamos, vamos a arrancar con algo que creo que muchos padres han vivido en carne propia, incluso varios adultos. Vamos a pasar con la primera pregunta. Ahora sí, podemos correr la primera pregunta. Gran parte de los profesionistas se arrepiente de su carrera. Pero, ¿por qué pasa tanto esto? Así es, hemos escuchado que al menos yo he leído que varios estudios que dicen al menos más de la mitad o al menos cerca de la mitad de los profesionistas se arrepiente de lo que eligió. ¿Esto por qué es tan común, Viviana? ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en proceso de elegir, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Elegimos lo que vemos de esa carrera, pero muchas veces sin conocerla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchos de los estudiantes, cuando uno conversa con ellos, como, quiero estudiar medicina. ¿Pero por qué quieres estudiar medicina? Es porque es prestigioso. Entonces, hay una imagen ahí. Quiero estudiar para ser ingeniero. ¿Y por qué? Porque ganan dinero. Entonces, está como esa idea de las profesiones, pero el tema está en hacer el camino de conocer en qué consisten esas profesiones, como de vivirlas. Entonces, por eso muchas veces está esto de que, claro, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo imaginaba, y pasan este tipo de cosas. Claro, es algo muy común que se vive todavía. Y bueno, nos gustaría pasar también con una pregunta más respecto a esto que es la orientación vocacional. Queremos pasar la segunda pregunta, por favor. ¿Qué pasa realmente en una primera sesión de orientación vocacional? Así es, Viviana, si nos pudieras explicar un poco paso a paso, que de manera rápida, no tienes que explicar mucho, sino que si lo deseas, ¿cómo se da una primera sesión de orientación vocacional desde tu experiencia para que los padres entiendan un poco de qué se trata?
En realidad voy a hablar un poco del proceso de orientación vocacional, ¿ya? Porque la primera entrevista o el primer encuentro es netamente para conocer a la persona con quien uno va a trabajar, ¿ya? Entonces nosotros preguntamos cuál es tu expectativa, qué es lo que piensas de tu vida, pero luego, obviamente, lo que trabajamos nosotros es el autoconocimiento. Entonces, las sesiones principales de la orientación vocacional tienen que ver con esa área. Autoconocerse, de hacerse preguntas, ¿quién quiero ser? ¿De qué manera quiero construir mi vida? Luego de ese trabajo, que es un proceso, yo diría, entre 4 o 5 sesiones, pasamos a explorar las carreras. Porque yo necesito conocer qué es lo que pasa, por ejemplo, cuál es el campo laboral de esa carrera. También necesito saber si realmente lo que dicen, que voy a estudiar algo, son 4 años, si yo voy a terminar en esos 4 años o si realmente la gente sale en 6 años, por ejemplo. Entonces tengo que ir averiguando con respecto a eso. Vemos la malla curricular, también vemos el perfil de ingreso, que es súper importante, porque a lo mejor yo quiero ir a este lado a estudiar, que supongamos derecho, pero también tengo esta otra oferta, pero ¿cuál es el perfil? ¿Qué es lo que me entrega esta universidad o qué me entrega esta otra? Entonces, ¿con cuál de estas yo me acomodo más como persona? Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Luego de eso, hacemos un trabajo de cómo yo voy a tomar las decisiones. Tengo que aprender a tomar decisiones. Y en ese proceso trabajamos con un plan A, un plan B, porque claro, la vida es así. Yo puedo dar a lo mejor una prueba de admisión, no me va como yo esperaba, entonces voy con el plan B. Pero principalmente el foco principal de la orientación vocacional no es decir, tú vas a ser profesora o tú vas a ser periodista. No, es primero conocerse. Y de ese conocimiento es ver de qué manera tú quieres tu proyecto de vida y de acuerdo a eso, ¿cierto? Es lo que se va trabajando, el autoconocimiento. Claro, para que quede claro, o sea, no se trata de un test, ¿no? Es algo que tiene un proceso detrás. No, no es un test, claro, o sea, el test es un instrumento que utilizamos, pero no, va todo un proceso de autoconocimiento y que requiere tiempo. Ok, y muchos padres pues suelen estar interesados en esto de los test, qué tan confiables son, por eso tenemos una pregunta más que va directamente enfocada en eso de los test vocacionales. ¿Podríamos ponerla en pantalla, por favor? ¿Qué tan confiables son los test vocacionales? ¿Qué miden en realidad? Sí, no, porque muchos padres lo ven como una solución definitiva, pero, o sea, ¿qué miden en realidad? Solamente la herramienta de un test vocacional. Esto es para entrar un poco en contexto de lo que son, ¿no? Claro. Hay que tener bien claro lo que es un test vocacional y lo que no es también, porque muchas veces se da esto de que no sé qué estudiar, voy a meterme en una página de internet, voy a dar un test vocacional y me va a decir en qué área me acomodo. Entonces, es súper importante saber que este test no me va a entregar que tú naciste para estudiar pedagogía, por ejemplo. No, me va a entregar el área y a raíz de esa área, uno como orientadora o como los padres también pueden hacer este proceso, es averiguar, ok, dentro de esta área, ¿qué es lo que te gusta? Vamos a darle el área de la salud. Quiero ser terapeuta ocupacional, a lo mejor quiero ir por el lado de la psicología. Entonces tengo que ir viendo ahí las profesiones y ahí se abren un montón de preguntas. Entonces, el test vocacional principalmente es una parte del puzzle, ¿ya? Es lo que me entrega la oportunidad de abrir las conversaciones para generar el autoconocimiento. Eso es un test vocacional. Me va a entregar el interés, a lo mejor la personalidad, las habilidades más destacadas, y yo tengo que hacer un trabajo en profundidad con respecto a estos resultados. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, creo que sería bueno empezar a hablarte un poco del corazón del episodio, ¿no? El tema que divide a las familias, que genera conflictos entre padres e hijos, que lleva a algunos jóvenes a elegir carrera y luego arrepentirse, pasión o dinero. Vamos a entrar a la pregunta central. Vamos a ponerla en pantalla, por favor. Sigue tu pasión. ¿Es un buen consejo o una trampa? Sigue tu pasión y el dinero llegará solo. Este es un consejo que hemos escuchado mil veces de muchas personas, pero dinos, ¿es realmente un buen consejo o es una trampita? Ya.
sigue tu pasión es un buen consejo, pero está incompleto, ¿ya? Ok. Porque yo le puedo decir a un adolescente, claro, sigue tu pasión, decide, pero ¿y si el estudiante o el adolescente no conoce su pasión? Entonces es como, ¿qué hacemos ahí? Y la pasión uno la puede ir descubriendo a través de qué? De la experiencia, del camino, del proceso que yo voy viviendo. Entonces, por eso yo digo, sí, es un buen consejo, porque la pasión me va a transmitir lo que es la motivación, el seguir adelante, el moverme, el querer hacer más cosas, pero la pasión no significa que yo vaya a ganar mucho más dinero. Hay un esfuerzo de por medio en ese sentido. Entonces, la pasión a lo mejor me va a permitir ser más perseverante en ciertas cosas, pero eso no me va a significar que realmente, si yo soy una apasionada en esta área, voy a ganar mucho más dinero, ¿no? Entonces, desde ahí lo diría. Es un muy buen consejo, pero está incompleto. Necesitamos ahí ir descubriendo bien el tema de qué nos apasiona, que es un proceso, de un camino también. Así que a los estudiantes, a los hijos, hay que darles tiempo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hay un hijo me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de explorar en el área de la robótica, supongo. Entonces yo, como mamá, ¿qué podría hacer? Voy a buscar un taller o algo para que mi hijo o mi hija vaya a ese taller para que explore si realmente es algo que le llama la atención o no, ¿verdad? O a lo mejor en algo deportivo, y tengo que ir tratando de brindarle experiencias para que descubra que si realmente le apasiona o no. Y me puede a lo mejor algo gustar ahora, pero en un par de años más puede que yo descubra otra pasión. Claro. Y, a ver, digamos, un pequeño escenario. Llega un chico de 17 años a la consulta y te dice que quiere estudiar actuación, pero viene de una familia que no tiene muchos recursos. ¿Le dirías que igual siga su pasión? Primero le preguntaría por qué quiere estudiar. Eso. Okay. Entonces la respuesta que él me dé es muy importante, porque ahí se van a abrir otros caminos. Porque puede ser que este estudiante quiera estudiar esto porque se lo dijo un amigo, porque tiene un familiar, o porque ha visto un famoso que a lo mejor gana mucho dinero, pero en realidad uno tiene que ir viendo qué es lo que yo quiero construir con esta carrera, con esta profesión, con este proyecto de vida. Entonces, si realmente en este proceso descubrimos los intereses, las habilidades, que puede ser un proyecto a largo plazo, que a lo mejor va a ser más difícil, porque me voy a tener que mover mucho más para poder buscar trabajo, para hacerme conocido. Y si yo voy a tener esa perseverancia y estoy seguro de eso, claro, acá la mamá o el papá va a tener que apoyar este proceso, porque nosotros tenemos que dejar también, que puede costar económicamente, eso es verdad, por eso está este proceso de orientación vocacional también, pero no podemos nosotros como evitar que nuestros hijos se equivoquen. Entonces, si se toma esa decisión y a lo mejor mi hijo se equivocó en este proceso y se da cuenta que en realidad no era actuación, era otra del área de la humanidad o del arte, bueno, también es un proceso de autoconocimiento. Entonces hay que ver por qué yo no quiero ir ahora por este otro camino y no en este que ya estaba. Pero esto me sirve de aprendizaje. Claro, claro. Y pues a lo mejor sí suena algo como que puede complicarte si eres una familia de no muchos recursos, pero pues siempre hay oportunidades, ¿no? Puedes estar pendiente a cosas como convocatorias que salgan en televisión, en programas, en televisiones, y pues, y sí, o sea, tal vez hacer el esfuerzo de la familia por buscar lo mejor para el joven, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues también hablando justamente de este tema de que los chicos, o sea, tienen que entender específicamente bien lo que quieren, te tengo la siguiente pregunta. Pregunta 5, sí la podemos pasar. ¿Cómo diferencias el interés genuino de un adolescente de una idea influenciada por redes sociales o amigos? Es algo que vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Ahora los jóvenes, muchos quieren convertirse en streamers, en influencers, en diseñadores, en músicos,
pero ¿cómo puedes diferenciar tú de como una orientadora vocacional si esto se trata de un interés genuino del joven o que es una idea que se le metió por el TikTok o un grupo de amigos? Mira, esto también lo relacionaría con la respuesta anterior, porque sí es verdad, recibo a muchos jóvenes que me dicen, quiero ser influencer o quiero ser TikToker. También quiero ser, no sé, doctor, diferentes de cierta área, y ahí es siempre la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que te va a permitir desarrollar tu ser en esta área? ¿Ya? Entonces, ahí se genera una tremenda conversación, vamos viendo si realmente van con los intereses, pero acá tenemos que nosotros trabajar el tema de la curiosidad, ¿ya? Entonces, si vas a ser influencer, primero, ¿de qué tema? ¿Ya? Entonces, si yo voy a hablar de un tema, tengo que estudiar de esa temática, ¿ya? También hay que conocer con respecto a los medios, a la publicidad, va todo un estudio de trasfondo. Entonces, yo no me cierro en esto cuando me dicen, quiero ser TikToker o influencer, sino el hecho es ir preguntando el por qué, para ir trabajando realmente los intereses, las habilidades, y desde ahí ir viendo si efectivamente va por el camino, por ejemplo, de la comunicación. Vamos mostrando otras profesiones también, y a lo mejor en ese proceso el estudiante descubre que a lo mejor, claro, no es tan rentable como pensaba o tan seguro como pensaba, porque van a ir apareciendo otras cosas. Entonces a lo mejor digo, ya, no voy a ser TikToker, pero me voy a ir al lado de la comunicación, por el lado del periodismo, por ejemplo, que sí va a cumplir lo que yo quiero hacer en mi vida, lo que va a desarrollar mi persona, pero efectivamente, claro, voy a destacar esta otra parte, pero es porque ya viví un proceso de autoconocimiento. Entonces hay que investigar, eso es investigar la carrera, el porqué, y eso se hace también con el tiempo. Claro, porque no solo se trata de ser famoso ya, ¿no? Hay otras cosas que tienes que aprender, edición, tienes que conocer sobre el tema, especializarte y demás. O sea, no solo tienes que saber si es lo que realmente quieres, o sea, estar dispuesto a abrirte a todo lo que ser un influencer requiere, claro. Hay que pasar de esta fantasía que se genera muchas veces con respecto a las carreras a la exploración. Entonces, exploramos cierto esta área y realmente después digo, ¿era efectivamente lo que yo esperaba? ¿Era lo que yo pensaba? Y ahí muchas veces, claro, se dan cuenta de que no es así y se van hacia otras profesiones. Claro. Viviana, nos hacen una pregunta a través de Facebook, si la podemos poner en pantalla, por favor. Nos dice Samantha García. Ajá. Nos pregunta, un momento. Buenas noches, excelente tema. ¿Qué edad es buena idea comenzar este proceso con un orientador vocacional? Entonces, ¿a qué edad sería lo ideal para empezar con este tema de la orientación vocacional? Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias. Muy buena pregunta. La verdad, idealmente no es hacerlo cuando ya estamos terminando el proceso. ¿Ya? Supongamos acá en Chile es cuarto medio, y en cuarto medio, alrededor de 17, 18 años, ya tengo que ver qué es lo que voy a hacer con mi vida, ¿ya? Esto hay que hacerlo lo antes posible, y ojalá que sea a través del colegio, o como mamá o papá también lo puedo hacer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con los niños más pequeños, 6, 7 años, vamos hablando de las profesiones. Vamos destacando también los intereses, porque muchas veces nosotros como mamá o como papá no lo hacemos. Entonces, si yo veo algo en mi hijo, yo decir, ¿sabes qué? Te comunicas súper bien, o veo que escribes muy bien. Y eso también, si hay algún profesor o una profesora por acá, también es importante hacerlo a través de la clase. Si yo estoy caminando alrededor y veo que este estudiante se destacó en esta área, se lo debo dar a conocer, porque ahí recién le estoy diciendo al estudiante, oye, en realidad a mí, bueno, voy a decir como en términos chilenos, como me entró el bichito y digo, oye, sí, en realidad me gusta lo que me está diciendo la profesora, me está viendo como una posibilidad, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, lo antes posible. Luego, vamos a hablar también de la autoestima, del autoconcepto. También son temas súper importantes que tenemos que abordar, porque si yo tengo una buena autoestima, también voy a poder hablar de los temas que yo deseo con mayor seguridad. Ya más grande, debería estar hablando, por ejemplo, de las áreas, primero que me gusta, luego de esas áreas voy viendo cuáles son las profesiones que me interesan y luego ver de qué manera yo voy a acceder a ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, si quiero ir a la universidad o puedo ir a una parte que sea técnico profesional, voy haciendo ese camino. Entonces, mientras antes sea, es mucho mejor y obviamente vamos a ir viendo de qué manera vamos a ir acompañando ese proceso. Pero primero, entonces, así como a modo de resumen, ¿qué les diría yo? Si somos pequeñitos, vamos viendo las profesiones, para qué sirve esta profesión, qué es lo que hace esta persona. Luego vamos reforzando el autoconocimiento, la autoestima y ya vamos explorando después todo el tema de las carreras y las profesiones. Y también no olvidar si necesito alguna prueba especial para ingresar a la universidad que yo quiero estudiar, que también ese es un punto que tenemos que tener en consideración, porque me tengo que preparar para eso si es que yo quiero ir a una universidad, por ejemplo, que me pide, no sé, dar una prueba especial para poder ingresar. Muy bien, muchas gracias, muy enriquecedor. Nos pasan, en Mavir School no es como una conversación tan nueva, nuestras directoras también lo viven todos los días con las familias que acompañan a nuestra comunidad y nuestras directoras justamente tienen, algunas de ellas nos comparten algunas preguntas. Sí, nuestra directora Belén tiene una pregunta. Hola Si Viviana, la podemos... muy buenas noches, mi nombre es Alba Belén. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿cuál es el error más común que cometen los padres que quieren o influyen en que sus hijos tomen una decisión de carrera fácil? ¿Qué tan seguido ves ese perfil en tus consultas? El padre que ya decidió la carrera de su hijo antes de que él siquiera lo sepa. Sí, mira, esto se da harto, se da mucho, de que el papá o la mamá dice, por lo menos acá en Chile es como el tema de ingeniería, que estudie derecho, porque ya son carreras que tienen una trayectoria y como tiene esa trayectoria es seguro. Pero eso es lo que piensa el papá o la mamá, porque ya ha ido pasando un tiempo, entonces en ese tiempo el campo laboral ha ido cambiando, las habilidades que se piden también para estas profesiones que son más seguras también se han ido modificando. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa si tú le dices a tu hijo, claro, estudia esto porque es algo seguro, pero si yo como hija no tengo interés en eso? Entonces, también hay que conversarlo, como claro, seguro, pero si yo no tengo interés, no voy a ser un buen profesional, puede que saque la carrera de una manera muy triste porque mi mamá o mi papá me lo impuso de cierta manera, pero si no tengo interés, a lo mejor después no voy a ser un buen profesional. Entonces, también en ese sentido, es súper importante ir desarrollando herramientas a mi hijo, ¿cierto?, para ir tomando buenas decisiones. Y eso, vuelvo a decirlo, a través del autoconocimiento y también del desarrollo socioemocional, ¿ya? Porque, claro, voy a tener el conocimiento de una carrera, voy a ir a estudiar a algún lugar, pero si yo no tengo las habilidades blandas desarrolladas, entonces también tengo que ir destacando a través de mi inteligencia emocional. Tengo que saber comunicar, tengo que ser empático, tengo que trabajar en equipo. Y eso también se desarrolla y desde mucho antes. Claro, muchas gracias. Sí, y pues efectivamente, ¿no? Si no, incluso pues es una paradoja, ¿no? Si no hay pasión, tampoco va a haber gran energía para desenvolver algo que no te guste. Entonces, sí, no, empujarlos no es la opción. Nuestra directora Elena también tiene una pregunta para ti, Viviana, si la podemos poner en pantalla, por favor. Hola, ¿qué tal, Viviana? Yo tengo la siguiente duda. ¿Y el error más común en padres que dejan a sus hijos elegir lo que sea sin ninguna guía? También está este perfil, ¿no? Lo contrario, ¿no? O sea, hay padres que prefieren no intervenir porque piensan que es respetar la autonomía del hijo, ¿no? Pero según como describes, esto es verdad, tampoco es la respuesta correcta, ¿no? Guiarlos a no darles ninguna guía.
Exactamente. Bueno, también también lo veo, ya también no voy a decir porque está como equilibrado en ese sentido, porque hay papás que son súper preocupados, que quiero que estudie esto, hay otro no, ve tú porque busca tu felicidad, ¿ya? Entonces decide nomás porque mientras tú lo hagas y a ti te guste, vas a ser feliz, pero no es así, ¿ya? No es así. Claro, no es así, porque ¿cómo vamos a asegurar la felicidad? Entonces, desde ese sentido, ojalá nosotros como padres empecemos a hacerle preguntas a nuestros hijos para apoyar en ese sentido. Y yo debería partir con, no preguntándole a mi hijo qué vas a estudiar o qué quieres estudiar, qué carrera vas a hacer. No, debería preguntarle quién quieres ser, qué vida quieres construir, porque desde ahí siempre estamos haciendo el proyecto de vida. De hecho, yo partí comentando que soy de profesión, profesora de inglés. Esa fue mi primera elección, ¿ya? Como cuando ya tenía 17, 18 años, ¿qué quiere ser? Ya, profesora de inglés, porque me inspiró esta profesora, porque alguien, uno siempre está también con una admiración o cómo quiere ser, tener una vida, pero en ese proyecto van pasando cosas, te vas apasionando de nuevas cosas y a raíz de eso tienes que enseñarle a tu hijo que le gusta aprender, ¿ya? Tomar decisiones. Entonces, claro, a lo mejor voy a especializarme en esta área y así yo voy haciendo la carrera. Entonces, a mí me gusta hacer la diferencia entre la profesión que yo voy a elegir, pero también la carrera que yo voy construyendo, porque es un camino bien bonito. Y ese camino, obviamente, también van a haber errores y equivocaciones, van a haber obstáculos. Y en ese sentido, tengo que, desde pequeño, ir aprendiendo a cómo superar estos obstáculos, a tener esta mentalidad de crecimiento que nosotros decimos. Así que mamá, papá, ahí a preguntarles a sus hijos quién quieren ser, qué vida quieren construir, en vez de qué profesión, porque esa respuesta de quién quiero ser me va a ir dando, ¿cierto?, el otro camino para poder ir acompañando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Viviana, muy, muy bonito. Ahora queremos pasar a una sección un tanto diferente. Te voy a lanzar una serie de afirmaciones que circulan mucho entre conversaciones en familia, en las redes sociales, entre orientadores, entre motivadores, y queremos escuchar de tu boca, que como orientadora vocacional, si esto es real o es una mentira, es cierto o falso. Así que te vamos a presentar algunas afirmaciones. Vamos a ir con la primera, queremos escuchar. ¿Mito o realidad? Si sigues tu pasión, el dinero llega solo. Ya lo tocamos, pero nos gustaría retomar. ¿Esto es verdad o es una mentira? Ya, eso es falso. Dijimos, ¿cierto?, que la pasión es importante, pero no me va a garantizar los ingresos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo diría que hay que buscar una dirección y esa dirección me tiene que conectar con lo que me interesa, ¿ya? Como desde ahí, porque si me interesa, me voy a motivar, como lo habíamos mencionado, y me va a abrir otro camino. Pero es totalmente falso. Perfecto. Vamos con el segundo escenario, por favor. ¿Mito o realidad? Las carreras técnicas siempre son más seguras que las carreras creativas. Muchos padres creen que tienen esta creencia muy arraigada, ¿no? De que estudia ingeniería, estudia medicina, porque es lo que deja, pero ¿esto es real? ¿Esto es una mentira? Bueno, eso es falso, ¿ya? Porque nosotros primero no podemos calificar entre carreras que sean seguras o que sean creativas, porque va a depender de mi personalidad, de cómo yo vaya desenvolviéndome en la vida, de cuánto me mueva, porque yo voy a buscar las oportunidades, ¿ya? Obviamente, tengo que conocer. ¿En qué sentido? Hay que ver en la web qué páginas hay que me vayan indicando cómo está el mercado laboral. Y que esta información que yo tengo ahora, después de un tiempo más, igual la tengo que volver a revisar, porque lo más probable es que cambie. De hecho, si nosotros hacemos recuerdo, cuando por lo menos acá estaba ese temor de
de la inteligencia artificial. Oh, nos va a quitar el trabajo, hay un montón de situaciones, pero en realidad no es tan así, ¿ya? Entonces, tengo que ir haciendo este proceso de exploración, pero no podemos calificar una profesión de segura o creativa, va a depender realmente de cómo yo sea para poder desenvolverme a través de esta profesión, porque si realmente me gusta, soy apasionado, estudio, tengo conocimiento, me va a ir bien. Claro, va a depender de las herramientas que generes dentro de tu rama, ¿no? O sea, puede ser alguien estudiar medicina o estudiar tal vez diseño o comunicación, pero aprender tantas herramientas que seas un elemento muy cotizado. O sea, saber inglés, dominar herramientas de inteligencia artificial o de edición muy difíciles, o de aprender de programación. Es algo que te puede llevar desde cualquier área, como te puede ser un elemento muy cotizado en cualquier área, ¿no? De las herramientas que llegues a dominar, es cierto. Muchas gracias. Muy bien, entonces pasamos con el siguiente escenario, el escenario número 3, por favor. Mito o realidad. Un test vocacional te dice con certeza para qué naciste. Ya. Esto es absolutamente falso. Lo habíamos mencionado ya. Porque un test vocacional no es como esta bolita mágica que tenemos y que es como ya vamos a hacer el test y sale y dice, Javier va a ser periodista o va a ser comunicador. No, o naciste para eso. No, ya el test me va a decir a lo mejor predominan esta característica en ti o tú tienes este tipo de personalidad. Entonces, recordemos que un test vocacional es una pieza que me va a ayudar a tomar una decisión que me va a abrir para tener conversaciones. Pero recuerden, un test vocacional no es esta bolita mágica que me dice qué es lo que yo voy a hacer en la vida, sino es un pequeño instrumento para poder ir tomando decisiones. Muy bien, pasemos a otro escenario, que también suena un poco de... Mito o realidad. Cambiar de carrera a la mitad es un fracaso. ¿Cierto o falso, Viviana? ¿Qué nos puedes decir? Generalmente la gente lo toma de esa manera, ya como que lo vive en este proceso tan difícil, ¿por qué me equivoqué? Y empieza este cuestionamiento del por qué. Pero en realidad es parte del proceso, ¿ya? Entonces yo diría que cambiarse de carrera, estás tomando una decisión súper consciente de autoconocimiento y de reconocer que a lo mejor, claro, aquí habían algunas cosas que eran de mi interés, pero en este proceso yo descubrí que esto otro es lo que más me gusta. Entonces, está súper bien, o sea, no, yo les diría a esas personas, porque yo lo veo mucho como desde el sufrimiento cuando llegan, porque es como, me equivoqué para la vida. No es así, no estás fracasando, estás siendo súper valiente en tomar una decisión de cambiar, que te estás descubriendo de otra manera. Y es totalmente válido, no pasa nada. Es mucho más triste quedarse en una carrera años ejerciendo y que en realidad mi vida a lo mejor va a ser muy baja, a lo mejor ni siquiera voy a poder rentar o tener ingresos porque es algo que no me va a motivar. Entonces, si hay alguien que esté viviendo ese proceso, que sea bien valiente, que trabaje con el proceso de autoconocimiento y que vaya por la carrera, la profesión que realmente desea. Porque de hecho yo les preguntaría a los de acá, ¿cuántos a lo mejor que están acá es su primera profesión? Yo creo que varios hemos estado haciendo este camino de carrera que les decía, ¿ya? Entonces, porque todos nos vamos perfeccionando en cierto modo. Y a lo mejor este proceso era parte también de mi proyecto de vida. Claro. Y bueno, hablando de lo que nos apasiona, tenemos un último escenario, si lo podemos poner en pantalla. Mito o realidad. Lo que a tu hijo le apasiona hoy es lo que le va a apasionar en 10 años. ¿Esto es real o las pasiones tienen fecha de vencimiento? Viviana, ¿qué nos puedes decir? Aquí, Javier, te voy a preguntar a ti primero. Tu pasión a los 10 años, ¿cuál era? Salí en la tele. La actuación, hacer obras de teatro, me gustaba mucho el arte, me gustaba
básicamente el área de la comunicación. El Mi sueño era salir en la tele. Sí, lo Ah, logré. Sí, sí lo lo logré. logré. Ujú. Y hasta la fecha, pues todavía estoy aquí muy apasionado, entonces es algo que al menos en mi caso particular, aquí sigue la pasión. Súper. Y en ese trayecto, Javier, ¿has descubierto algún otro tipo de pasión? ¿O solamente de la comunicación? No, sí, incluso pasiones que se salen totalmente del área de la comunicación. Me gusta mucho lo que es la programación y la ciencia de datos. Es algo que aplico mucho en la comunicación o cuando estoy trabajando con empresas que quieren crecer y demás. Es algo que me apasionó mucho y que no tiene nada que ver con comunicación. Ok. A lo mejor uno piensa que no tiene relación, pero sí te hace un profesional diferente y con un plus importante. Entonces, claro, uno cuando es más pequeño puede tener una pasión porque hay gente que lo tiene marcado desde bien pequeñito. En este caso, Javier, que bueno, tú lo tenías claro desde bien chiquitito y fuiste desarrollando, ¿cierto?, tu pasión, pero no necesariamente, porque a lo mejor a mí hay algo que me apasionaba cuando chica y luego en este proceso de exploración, de autoconocimiento, me di cuenta que habían otras cosas que me apasionaban, ¿ya? Y eso también está bien. Así que Javier, que si tú pudiste desarrollar tu pasión de chiquitito de los 10 y lograste tu objetivo, y bueno, genial. Y para los que no, así va a ir, uno puede ir cambiando esta pasión porque la necesitamos para movernos y ir avanzando, ¿cierto?, en nuestro proyecto de vida. Muy bonito. Muchísimas gracias, Viviana. Muy bien, Viviana, ya estamos casi por cerrar el programa. Te tenemos una última pregunta y que la quiero conectar con una pregunta que nos hicieron en Instagram. Pero primero sí podemos poner la última pregunta, por favor. Si un papá que nos ve hoy solo se lleva una cosa de este episodio, ¿cuál te gustaría que fuera? Y justo a esta pregunta me gustaría añadirle algo que nos comentaron desde Instagram. Permítanme, lo busco aquí. Nos preguntan. Sobrepuesto, aquí está. Una mamá nos comentó, gracias por la oportunidad de hacer de ese tipo de preguntas. Como mamá, me da pavor que mis hijos se equivoquen al elegir carrera o que cuando terminen de estudiar y salgan al campo laboral, se sientan que no era lo que esperaban o que para entonces la demanda laboral ya no les favorece. En cuanto a esto, la mamá nos hace la siguiente consulta. ¿Qué consejo nos pueden dar para apoyar a nuestros hijos a elegir algo que los haga felices y autosuficientes en el futuro? Ok, ya. Lo que comenta acá, obviamente la mamá es totalmente legítimo, ¿ya? O sea, obviamente que siempre nosotros, quienes tenemos hijos, nos preocupa eso, o sea, la felicidad de nuestros hijos, que no se vayan a equivocar, pero cada uno tiene su vida. Entonces, en este sentido, yo le diría a esta mamá que hay que ir potenciando netamente el cómo yo voy a enfrentar esas dificultades, porque la vida va a ir cambiando. Entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo el adaptarse a las situaciones, ¿ya? En ir viendo que a lo mejor hay cosas que yo voy a poder controlar, otras que no, y dentro de las que puedo controlar, de qué manera voy a ir saliendo adelante. Entonces, esto yo lo ligo más a el desarrollo o la inteligencia socioemocional, de ir trabajando esta área, porque si yo elijo una profesión, esa profesión no es toda la vida, ¿ya? Acuérdense de eso, porque yo voy a hacer una carrera. Entonces, en este sentido, para esta mamá, decirle que no tenga miedo, que es totalmente legítimo, pero hay que reforzar, ¿cierto?, en nuestros hijos, fortalecer, mejor dicho, el hecho de ir aprendiendo a adaptarse a las situaciones, aprender a querer ir adquiriendo nuevos conocimientos, porque si estamos en esta, por ejemplo, ya, voy a poner de nuevo derecho porque es como algo bien común, pero el derecho que se estudió antes no es el mismo que se estudia hoy en día. Entonces, de los que ya estudiaron, de alguna manera se tienen que adaptar para poder ingresar a las nuevas ofertas laborales. Entonces, por eso yo tengo que ser una persona flexible y que sí me voy a enfrentar a situaciones en las cuales me voy a tener que adaptar y voy a tener que invertir nuevos tiempos
para poder especializarme. Muchas gracias, Viviana. De verdad, creo que este episodio puede cambiar la perspectiva de muchos padres que hoy en día estaban solo pensando que orientarlo significaba empujarlo hacia una carrera o dejarlo solo en esta decisión. Creo que hemos llegado a muy buenas reflexiones el día de hoy. Y antes de despedirnos, queremos que conozcan un poco más sobre Viviana, quién es, en qué puede ayudarles y cómo pueden encontrarla. Para eso preparamos un pequeño promocional. Sí, podemos ponerlo en pantalla, por favor. ¿No sabes qué estudiar? Permite que Viviana Barraza, orientadora vocacional, te acompañe a descubrir tus intereses, habilidades y propósitos. Mi nombre es Viviana Barraza Torres y acompaño decisiones que construyen futuro. Esto lo realizo a través de un enfoque integrativo. Combino el desarrollo socioemocional y estrategia vocacional para que el estudiante no solo elija una carrera, sino que se entienda a sí mismo en el proceso. Ahí están las redes de Viviana para que puedan encontrarla y si desean más información, desean ayudar a sus hijos con más detalle sobre la orientación vocacional que pueden ayudarlos para orientar su camino, ahí la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Instagram, que es su fuerte, ¿no? Muy bien, nos comentabas antes de despedirnos que tenías un regalo para el público el día de hoy, ¿verdad? Sí, para todas las personas que están viendo esto y quieran ahí profundizar en el proceso de autoconocimiento, que es un elemento principal para tomar buenas decisiones, quien me escriba un mensaje ahí directo en mi Instagram, Vivi, estuve participando ahí con Javier, yo les voy a regalar un cuadernillo para que puedan trabajar con sus hijos e hijas. Entonces ahí van a encontrar un montón de actividades que lo van a ir desarrollando con tiempo y si hay alguna duda o consulta con respecto a ese proceso, también me pueden escribir. Muy bien, ahí está apareciendo un poco de este cuadernillo que se los hará llegar Viviana. Si llegan a su Instagram, que pondremos una vez más en pantalla, la pueden encontrar como @ViviOrientadora. Si preguntan de qué estaban viéndonos y le preguntan por este cuadernillo, se los hará llegar. Muchísimas gracias, Viviana. ¿Algún comentario final que te gustaría realizarnos? Sí, yo quiero mencionar que yo no quiero que los jóvenes digan yo elegí esta carrera o elegí esta profesión porque vi que se ganaba más dinero, porque no es por lo que se imagina. Ojalá todas las personas que van en este proceso puedan tomar esta decisión porque realmente está el proceso de autoconocimiento. Entonces mencionar que todos podemos hacer orientación vocacional y todo va en las preguntas que yo voy a hacer, en este caso a mi hijo, a mi hija, en cómo lo voy a acompañar, en ir buscando información en internet o ir a las universidades, el acompañar, ya no el hecho de que te vaya a decir, no, tú vas a hacer esto, porque la orientación vocacional es el autoconocimiento, ¿ya? Es buscar información y es tomar decisiones. Así que mamá, papá, repito nuevamente, no preguntemos más qué carrera vas a estudiar, sino preguntar quién quieres ser y de qué manera quieres construir tu vida. Muchas gracias, Viviana, por esas lindas palabras y muchísimas gracias por el espacio que nos entregaste el día de hoy. Fue todo muy enriquecedor y valioso para nuestras familias. Gracias también a todas las familias que estuvieron con nosotros el día de hoy, que mandaron sus preguntas y que participaron desde los comentarios. Muchas gracias especiales también a nuestras directoras Belén y Elena por compartir su perspectiva desde este episodio. Esto fue Mavir Talks, episodio número 32, Pasión o Dinero, cómo ayudar a tu hijo a elegir carreras sin equivocarte. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós, Viviana. Un saludo desde Chile. Muchas gracias de nuevo. A cuidarse mucho. Nos vemos en el próximo programa.